Buenos días, queridos seguidores de Norte Sostenible. Bienvenidos una vez más a su programa Norte Electoral, un programa donde entrevistamos a candidatos a la Cámara de Diputados y de Senadores rumbo a las elecciones generales del 12 de abril. En esta oportunidad estamos en el centro de Piura, estamos en el local de Óscar Hernández, quien es candidato a senador por el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Buen día, Ralph, a través de tu programa, a través de estas ondas de internet y dispuesto a conversar contigo en todo lo que consideres conveniente. Efectivamente. Óscar, cuéntanos un poquito. A ver, tú eres, según tu hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones, agricultor, has sido prefecto de Piura también en la época de PPK y bueno, eres empresario. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria política. Mira, en primer lugar quisiera referirme a dónde nací. Yo he nacido en Sechura, cuando Sechura era distrito que pertenecía a la provincia de Piura, el departamento en ese entonces. He estudiado primaria en el Bajo Piura, luego mi secundaria en San Miguel, de ahí viajé a Lima a estudiar farmacia y bioquímica en San Marcos, no me titulé, pero siempre he estado ligado a mi universidad. Me vine en los años 90 a Piura a hacer empresa y desde ahí estoy radicando acá y actualmente ligado a la agricultura desde el Valle de San Lorenzo, específicamente desde la zona de Malingas. O sea que conoces de cerca cómo se trabaja la tierra, ¿no? Estás en contacto con la naturaleza, Óscar. Por supuesto, mi generación es la cuarta generación de la familia ligada a la agricultura, desde los campos más, digamos así, más candentes y ásperos, que es llegando a Sechura, hasta la zona más, digamos, productiva, que es San Lorenzo hoy en día. En San Lorenzo me encuentro. En San Lorenzo, en el Valle de San Lorenzo. En el Valle de San Lorenzo. San Lorenzo es uno de los valles más importantes de la región. Tiene 60.000 hectáreas, cuyos cultivos más importantes son el mango y en segundo lugar el limón. Además se cultivan ahí productos de exportación. Y ahora ha introducido la gran industria o la agroindustria a través del cultivo de la uva y también arándano que se está promoviendo últimamente. Óscar, el partido de Jorge Nieto, el Sol, figura en las encuestas, ha venido con un crecimiento sostenido. Ahora, las últimas encuestas señalan que hay como dos grandes pelotones, ¿no? El primero donde está Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pero atrás, ¿no? Quienes podrían hacerle la pelea e ir y pasar a segunda vuelta, está Carlos Álvarez, está López Chau y está Jorge Nieto, y bueno, también el de Juntos por el Perú, que es Roberto Sánchez. ¿Cómo miras estas encuestas? ¿Qué te dicen? En primer lugar, yo estoy convencido que el Partido de Buen Gobierno, cuyo líder máximo y candidato a la presidencia es el doctor Jorge Nieto, vamos a estar en la segunda vuelta. Esa es mi convicción, eso siento en el día a día que estoy recorriendo la región y porque creo y estoy convencido que zonas que antes eran baluartes del fujimorismo en Piura han abandonado esa opción porque han visto todas las tropelías que estos gobiernos y estos partidos, están haciendo a través de un cogobierno que ellos niegan, pero que en realidad existe en estos últimos 5 años. ¿Qué zona, por ejemplo, que tú has recorrido y donde históricamente era bastión del fujimorismo ha cambiado? El Bajo Piura, por decir, Catacaos y un poco más allá, La Arena, La Unión, que eran fuertemente fujimoristas, hoy en día están buscando nuevas opciones y ahí es donde estamos entrando con nuestro mensaje. El Alto Piura, he tenido la posibilidad de estar la semana pasada ahí, tenemos un comando de campaña ahí que está recorriendo toda la zona rural y también nos dan esas informaciones y esa esperanza de la gente, porque la gente puede que tú le lleves un tupper de comida, un polo o lo que ayer me han regalado estas cositas, fosforitos, pero ya no se deja convencer por esas cosas. La gente cree y está convencida que debe haber un buen gobierno, que debe haber un cambio. Y yo, a través de tu programa, invoco a la gente, sobre todo a los jóvenes, que apuesten por nuevas opciones, que apuesten por el buen gobierno y que apuesten a nuevos liderazgos. Quien habla es la primera vez que postula a un cargo público, lo cual no significa que sea un político oportunista o que de la noche a la mañana ha salido. Yo tengo formación política desde que era estudiante en el Colegio San Miguel. Ahora,
¿Por qué crees que se ha desencantado la población, la gente del Bajo Piura que antes apoyaba a Fujimori y ahora ya no lo hace? ¿Cuáles han sido esas razones que han desencantado a la población? Por una sencilla razón, estos partidos pueden ser clientelistas, pero en los momentos más difíciles, cuando la población reclama su accionar, sobre todo han tenido 5 parlamentarios, antiguamente más de 5. Ajá. Y bueno, en la mayoría del Congreso, ¿no? Y siempre han tenido controlado el Congreso, de modo de que solo vienen a pedir el voto de la gente, pero luego desaparecen y cuando viene nuevamente la campaña abren el kiosco y vuelven con las mismas dádivas, con las mismas promesas. Yo no conozco de alguna propuesta muy especial de ellos, por ejemplo, para la parte agrícola. Uh-huh. Ahora, estaba leyendo los analistas, Oscar, ya pensando, estamos a menos de 10 días, ¿no? Exactamente a 8 días prácticamente, ¿no? De las elecciones del 12 de abril, y algunos analistas coinciden o han hecho algunas propuestas en que la manera como se le haría frente a Keiko Fujimori o a López Aliaga, en caso de que alguno de ellos pase la segunda vuelta, sería que los que vienen atrás, ¿no? Jorge Nieto, López Chau, o el mismo Álvarez, formen una suerte de coalición, ¿no? Y endosen los votos a uno de los 3 candidatos, porque si te das cuenta son 5%, 7% en las encuestas, ¿no? Correcto. ¿Crees que es una propuesta viable para intentar hacer un contrapeso, sobre todo, ¿no? Un contrapeso al poder que siempre ha tenido el fujimorismo? Yo creo que eso se planteó antes de la inclusión también de los partidos. Muchos de los que hoy día están compitiendo para la fórmula presidencial tuvieron, y dentro de ellos nuestro partido, conversaciones previas. Lamentablemente, pues todavía existe el caudillismo a nivel de los partidos y de los grupos, que eso no fue posible. Hoy en día, en estos momentos, creo yo que si hay alguien que quiere a nuestro país, que quiere a su gente, debe dar un paso al costado para endosar esos votos a quien esté en mejor condición de gobernar nuestro país. Y nuestro presidente y nuestro candidato tienen la capacidad académica y profesional para representar nuestro país en el mundo. Tiene el liderazgo para liderar las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y lo más importante, tiene la convicción de transformar las estructuras sociales y económicas de nuestro país. Y él creo que debería ser quien pase a la segunda vuelta con alguna otra fuerza. O sea, lo que tú estás diciendo, Oscar, es que los peruanos y los candidatos tienen que ser estratégicos e inteligentes. Apoyar, ¿cierto? Endosar los votos a un candidato que tenga reales posibilidades, porque esto hay que ser realistas, reales posibilidades de pasar a segunda vuelta, ¿verdad? Eso es lo que estás... Sí, mira, hoy día he visto unas encuestas que ponen en primer lugar a un partido, en el segundo a otro partido y le dan posibilidades al candidato actor, el que quiere ser Zelensky en el Perú. Yo creo que esa es una patada a la luna y que no es la realidad, porque pensando solamente que ese partido no tiene estructura nacional, no tiene estructura orgánica, no creo que esas sean las reales intenciones de la gente. Ayer yo he estado en Catacaos, por eso te decía que bastiones fujimoristas hoy día no lo son, porque siento, y en el contacto de la gente, tú captas el mensaje. Está bien que alguna vez hayan tenido esa opción, pero hoy en día están hastiados de todos los partidos que nos cogobiernan a través de este pacto mafioso en el Congreso. Oscar, en una posible segunda vuelta que pase Jorge Nieto, sí buscarían la manera de acercarse a los otros partidos para endosar votos y lograr llegar a la presidencia. Nuestra opción de partido, la opción que maneja Jorge Nieto, es que primero esté el país. Y el país necesita la contribución de todos. Por eso es que vamos como una opción de centro. Y aquí permítame que yo te diga un refrán. No interesa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. ¿Con esto qué quiero decir? Todas las mentes buenas de nuestro país, sean de este lado, sean del otro lado, necesitan contribuir para sacar del marasmo, del atraso y sobre todo para sacar a nuestro país de esta fanfarria que se ha convertido el dispendio de los recursos públicos. Te cuento antes, mientras te esperaba, estaba leyendo este librito que me regaló
Muy me bonito. regaló mi sobrino Marco Antonio y que nuevamente me lo ha regalado una hermana, Clara Luz. La corrupción no es de ahora, No, exactamente. La Historia de la corrupción corrupción en Perú. es una historia desde la época precolonial. Y lo que decía González Prada en ese momento de que donde pones el dedo sale la pus, es vigente hoy día. Si en esa época los recursos del guano compraban las conciencias de los políticos, hoy en día los recursos de los minerales, porque estamos en un momento boyante de los minerales y de la situación financiera, compran conciencias para nuestros políticos que hoy día cogobiernan y pretenden reelegirse. 86 congresistas que pretenden reelegirse, los peruanos debemos decirle no. Y de ellos, los fujimoristas, quienes representan Piura, también buscan la reelección. Los fujimoristas, los de Renovación Popular, Podemos están buscando la reelección. Hay un candidato de Podemos que de vivir en Lima y de ser regidor de Lima está viniendo a postular a Piura. Hay una señora que es limeña y que está viniendo a postular por el fujimorismo. O sea, esa es una afrenta para los piuranos, paisanos de Piura, es una afrenta que alguien venga desde Lima a pretender ser nuestro representante. Sin conocer la realidad. Sin conocer la realidad y engañando al pueblo de que es piurana. No es piurana. Óscar, hablemos de propuestas, de llegar a convertirte en senador. ¿Qué propones? 3 propuestas para Piura. Fácil, muy fácil. Voy a fortalecer la beca 18 para los alumnos. Tenemos que enseñar a pescar, no a regalar pescado. Estamos en la era del conocimiento y la juventud y la educación debe ser importante. Tal vez los otros programas sociales se necesiten, pero este va a ser mi caballito de batalla, como decimos siempre, porque conozco a gente del Ande, de Huancabamba, que a través de esta beca ha podido dar un salto en el mundo y no solamente en nuestro país, sino también hacia afuera. El tema de la agricultura. Los agricultores necesitamos no solamente financiamiento, necesitamos tecnología, necesitamos también integrarnos en la gran cadena de la agroexportación, pero no como meros productores, sino como socios estratégicos de los grandes exportadores, lo que hoy no existe. Pero para tú industrializar lo que yo he llamado la segunda ola agroindustrial en el Valle de San Lorenzo, porque lo podemos hacer, es llegar con energía trifásica al pueblo más alejado de Piura. Ejemplo, no es posible que yo a 1 hora y 10 minutos de Piura todavía me esté alumbrando con mechón, con candil, con linterna, porque no hay energía. Pero sin embargo, cuando en Piura tú ves una invasión, ENOSA inmediatamente pone la energía. ¿Por qué? Porque ENOSA, ¿te refieres a zonas rurales? A zonas rurales, porque ENOSA está pensando en la rentabilidad, pero no en el crecimiento y en el desarrollo que tenemos que tener como mira y horizonte del país. Pues, Chile no es más grande que el Bajo Piura en valle de producción. Sin embargo, es potencia agroexportadora. Y nosotros triplicamos ese hectareaje y sin embargo todavía estamos a la cola. Pero vamos bien. Por el tema del agua también. Por el tema del agua. O sea, hay mucha agua en época de lluvia y hay escasez entre octubre y diciembre. Pero ¿y por qué no regulamos el río? ¿Por qué no hacemos pequeñas presas reguladoras? No grandes obras monumentales, como el Alto Piura, que está abandonado después de 4 gobernadores regionales. Reinaldo Gilbe, que pretende ser gobernador ahora, senador. Javier Atkins, el señor Reyes Lara, Servando, el de ahora Neira. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Solamente están haciendo pistas, veredas, canchitas de fútbol, locales comunales, que siembran cemento, y cuando se siembra cemento, lo único que hay es ganancia para todos. Efectivamente, Óscar. Tú bien lo has dicho, el tema del agua es preocupante. ¿Falta agua o nos inundamos? ¿Cómo resolvemos el tema de la gestión de riesgos de desastre para evitar inundarnos y para evitar también en épocas de sequía no tener agua, ¿no? Ral, solamente detallo lo que es el río Piura. Mis abuelos le llamaban el río loco. ¿Por qué le decían el río loco? Porque cada año que venía el río cambiaba de curso. Eso lo saben los viejos, algunos ya están muertos. Si nosotros conocemos de la historia hidráulica de nuestro río,
tranquilamente lo podemos manejar, lo podemos controlar. Si en época de lluvia hay demasiada agua, tú la tienes que regular en el Alto y Medio Piura, para que las zonas bajas como Piura y el Bajo Piura no sufran las consecuencias de inundación. Y llegando ya a la parte del mar donde sale el río Piura, tiene 3 salidas naturales: el puente Sechura, el estuario de Virrilá y la zona de las Salinas, que le llamamos ya la salida Bayobas. La zona de las Salinas fue variada por la carretera Sechura Chiclayo. La convirtieron en un dique artificial y le pusieron unas pequeñas alcantarillas que cuando vienen millones de metros cúbicos de agua, eso es un juguete, la revienta. Problema hidráulico, problema de ingeniería que se puede solucionar con un gran puente. El estuario de Virrilá, que ahora algunos paisanos pretenden cerrarla en Garita García, esa es una salida natural, que no solamente es bueno porque desagua ahí el río, sino porque enriquece las aguas del mar de la zona de Parachica y La Bocana por todo el limo, por todas las sustancias nutritivas que arrastran en su curso el río y que hacen que la biomasa en ese mar de Sechura, en Parachique, aumente porque llega alimento. Si nosotros tapamos eso como pretenden algunos maricultores, estamos no solamente alterando el orden biológico natural, sino destruyendo la flora y la fauna que hay en el mar en época de avenidas de lluvia. Pohechos. Oscar, ¿qué hacemos con Pohechos? Bueno, ha ganado el gobierno chino la asistencia técnica, pero no se ha firmado el contrato, no hay fecha para el inicio de las obras. Básicamente, ¿qué necesita Pohechos? Yo estoy convencido que las grandes obras de dimensión regional y por su costo elevado deben ser obras de gobierno a gobierno y obras que lo maneje el gobierno central, porque los gobiernos locales o regionales, en este caso Piura, han manifestado real incompetencia para manejar estos proyectos. Bueno, nuestro gobierno va a hacer que eso se haga en el más breve plazo y sobre todo fiscalizando que se cumplan la calidad de obra y los tiempos para un proyecto. Porque eso es lo que está fallando. Yo llamo las empresas chauchía, que están coludidos con algunos gobernantes, hacen las obras, luego las abandonan, se van a arbitraje y todo el mundo queda amarrado de manos. Como el Alto Piura, por ejemplo. Como el Alto Piura, como los hospitales de Guarmaja, de Ayabaca, etcétera, etcétera, que hasta ahora han pasado más de 4 años y siguen abandonados. Los chinos han hecho un megapuerto en 9 meses. Y nosotros, el Alto Piura, llevamos ya 16 años en esa danza, desde la época del segundo gobierno de Alan García. No es posible. ¿Eso qué denota? O corrupción o incapacidad para manejar los recursos públicos. Oscar, el principal problema en el país, la inseguridad ciudadana, te asaltan, te extorsionan, te roban, la gente está muy preocupada. ¿Qué se propone desde el buen gobierno? Jorge Nieto ha sido muy claro en esto. Una unidad de élite liderada por los mejores elementos de la Policía Nacional, porque hay que considerar que la policía también ha sido penetrada por algunos malos elementos que tienen que dejar de lado, porque hay que saber separar la paja del trigo. Esa unidad de inteligencia, con la decisión del presidente, con el apoyo del Poder Judicial y la Fiscalía, y con la colaboración de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, pueden asestar un golpe duro a la delincuencia y al crimen organizado. Es decir, inteligencia operativa, inteligencia financiera y accionar político para que se hagan las cosas. Y solucionas en un año el tema de la criminalidad. Ahora, un gran problema también es el de la corrupción, que no te deja avanzar, que no te deja ejecutar proyectos en los plazos adecuados, que no te deja ejecutar obras de calidad. ¿Cómo se empieza esa lucha contra la corrupción? Este gran monstruo que ha penetrado, como tú bien dices, todos los estamentos. Y vuelvo a este librito, Historia de la corrupción en el Perú. La corrupción no es nueva. La corrupción está latente y se ha hipertrofiado, ha hecho metástasis en estos últimos 15, 20 años. Es muy fácil. Existe la ley de muerte civil. Es un decreto ley que salió. Y sin embargo, hasta ahora no hay ningún funcionario inhabilitado de por vida para no regresar a manejar recursos del Estado después de haber sido condenado por colusión, por corrupción o por cualquier acto que signifique apropiarse de recursos del Estado. Si tú das muestras de que eso se hace, entonces
podemos decir que estamos luchando contra la corrupción, que no se va a acabar en un periodo de 5 años, pero cuando menos debe servir de ejemplo para que las personas que han drenado el presupuesto nacional la piensen 2 veces hacer. Y eso está ligado también al tema de la criminalidad, porque el que corrompe al funcionario lo tiene agarrado, como decimos comúnmente, de la corbata y ya no puede accionar, que por ejemplo cumplas con la canchita que dijiste que ibas a hacer, el hospital que ibas a hacer, el túnel que ibas a hacer o la obra de gran envergadura que tenías que hacer, porque ya te coimearon y por tanto ya te callaron. Efectivamente, efectivamente. En el ámbito de los agricultores, ¿no? El sector agrícola necesita, como tú decías, financiamiento, pero también tecnología, ¿no? ¿Qué más propone el Partido del Buen Gobierno para, sobre todo, impulsar la agricultura? Tenemos más de 275,000 hectáreas que se podrían irrigar, Oscar. El Alto Piura considera una ampliación de frontera agrícola de 20,000 hectáreas Sí, y recuperar las 30,000 hectáreas del Valle Viejo. Eso lo sabemos todos los piuranos, 50,000 hectáreas aproximadamente. que son 50,000 hectáreas, que es casi lo que se está manejando en Olmos. Pero lleguemos a la política. Mucha gente dice, pero no tenemos que meter la política acá. Sí, paisanos, tenemos que saber a quién elegimos. En el gobierno de Treyer Lara se asignó el 60% de las aguas del río Huancabamba al proyecto Olmos. Y ya sabemos qué hubo en el proyecto Olmos. Actualmente eso lo manejan 3 familias o 3 grandes industrias, más de 25,000 hectáreas de productos para agroexportación. No estoy en contra de la inversión, yo también estoy dentro de ese esquema de promover las inversiones. Sin embargo, tú no puedes invertir demasiado dinero para que lucren 3 o 4 familias. ¿Y qué pasó con el Alto Piura? Si la dimensión de inversión era similar, nos dan el 40% de las aguas de Huancabamba, de un río que es piurano, y hasta ahora no tenemos ni una hectárea con agua en el Alto Piura. Entonces, o hubo mal planteamiento técnico, que no lo creo, o hay un interés político de no desarrollar el Alto Piura, que no solamente es traer agua, sino generar 2 hidroeléctricas, que es es la carne del proyecto para que lo haga más rentable, porque eso significa generar energía para la zona rural y altoandina, y a la vez eso es ingreso para el proyecto. Efectivamente, Jorge. Oscar, ¿qué otras propuestas tienes para Piura? El tema de educación a nivel inicial y a nivel secundario. Mucha gente ha dicho de que falta infraestructura educativa en la región. Ralph, tenemos suficiente infraestructura en la región. Pero en mal estado. Más que en mal estado, lo que falta, Ralph, es capacidades, calidad educativa. Tú tienes que enseñar al profesor, capacitar al profesor, pagarle bien al profesor que va a la zona rural o rural andina, pero también exigirle al profesor que se capacite y que se deje evaluar. Sin embargo, en este Congreso eliminaron la evaluación de los docentes. No porque sean buena gente o quieran a los maestros, sino porque están pensando en votos. Y eso no lo podemos permitir. Eso es tema de calidad educativa. En tema de salud, los piuranos vayan al Hospital Santa Rosa, vayan al Hospital Regional y hay que dormir, pernoctar ahí para tener una cita. Y lo digo porque lo he vivido en carne propia por temas familiares. ¿Cuál es la solución? Bueno, historia clínica única solamente mediante el DNI. Y en un país como el nuestro, que tiene fibra óptica, que es del Estado y que no la está aprovechando, entonces es el momento de aprovechar la fibra óptica que va desde Tanga hasta Tumbes. Eso pocos lo saben, ¿no? Pero esa red dorsal de fibra óptica es del Estado y no se está utilizando en su real dimensión. Con eso no solamente digitalizas el sistema educativo, sino muchos procesos del Estado.
O sea, tener la historia clínica digitalizada y tener todos los datos ahí. Con tu DNI, tú vas como en cualquier parte del mundo, de Europa o acá nomás de los vecinos, y te pueden atender en hospital A, hospital B o hospital C en caso de emergencia. Sin que haya una historia clínica diferente en cada entidad. Por supuesto. Una anécdota, yo tengo mi hijo, un día lo llevo al Cesamica, hacemos el proceso, tenemos su historia, y otro día por urgencia tiene que seguir la evaluación, y doy su DNI y no existía la historia. Sí, hacía 15 días yo había estado allí, ¿no? Efectivamente, estamos años luz de otros. No, pues, o sea, en el siglo XXI, donde todo se maneja desde un celular, es imposible que el Estado no pueda hacer eso. Ahora, Oscar, tú has sido prefecto en la época de PPK, ¿no? Correcto. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendizaje te dejó ese cargo, ¿no? En esa época, y cómo eso te ha servido también ahora para ir un poco más forjado en materia política? Como político aprendí 2 lecciones: lealtad y gratitud. Cuando estás en la cima, todo el mundo te tiene que poner alfombra. Cuando dejas de estar en la cima, ya no te conozco mosco. Para mí esa es una gran enseñanza. Lealtad y gratitud en toda condición, en todo momento, contra las personas, desde las más altas hasta las más pequeñas. Fortalecer tus capacidades en el sentido que yo conocía la región por interés propio, por turismo, por interés social. Siempre he caminado la región, y digo en mis spots que conozco desde la zona de Playa de Sechura hasta las más altas cumbres de Huancabamba y Ayabaca. Las he paseado todas, conozco sus problemas y necesidades, por lo tanto ahora puedo plantear soluciones que siempre las he hecho a través de los medios, comentando o dando una opinión. Efectivamente. Y esa experiencia también me ha permitido algo que como civil antes no consideraba. Como civil, todos los civiles denostamos de las Fuerzas Armadas, y solo nos acordamos de las Fuerzas Armadas cuando hay una guerra o cuando hay una catástrofe como el COVID, que le costó más de 200,000 muertos a nuestro país. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque aún con todas las limitaciones y algunas críticas que se le puede hacer a la Fuerza Armada, siempre deben ser la primera respuesta ante cualquier evento catastrófico que tenga nuestro país. O sea, las Fuerzas Armadas no solamente deben ser educados para la guerra, que deben ser en primer lugar, sino preparados para que tengan una acción productiva durante las épocas de paz, que puede ser ante un terremoto, ante una plaga como el COVID o cualquier otra pandemia a nivel mundial. Entonces, eso me ha enseñado también a tener un respeto único por las Fuerzas Armadas y también la policía. En cada institución, Real, hay también elementos que purgar. Eso sucede hasta en las mejores familias, pero eso no quiere decir que denostemos de las instituciones que son lo que sustentan nuestro Estado. Hablando de familia, Oscar, tú tienes un hermano, ¿no?, que ha sido ex ministro de Agricultura, ¿verdad? Así es. De llegar a un gobierno de Jorge Nieto, ¿llamaría a tu hermano para que forme parte del Ejecutivo de repente, o alguna comisión, algún cargo público? En la familia, todos los hermanos, yo siempre digo, son como los dedos de la mano, todos diferentes, pero arman una sola mano cuando se trata de familia. Así somos en familia. Pero él es un gran técnico, reconocido a nivel mundial, y tal vez podría tenerse sus opiniones como especialista en la materia. Eso correspondería a nuestro presidente hacerlo. Pero básicamente yo digo, como familia, mi hermano es un gran técnico, pero como político, yo le gano como político. Ok, opiniones distintas, definitivamente, ¿no? Oscar, estamos en un momento sumamente complicado, queda poquísimo ya para las elecciones, la foto de las encuestas lo dicen, hay un 30% de indecisos, gente que todavía no sabe por quién va a votar. Entonces, es momento, creo, de ayudar a la población a que dé un voto informado, un voto consciente. De hecho, el programa que nosotros estamos en el que estamos en este momento tiene esa finalidad, ¿no?, de tener opciones, de que la gente pueda informarse. Oscar, dirígete por favor a tus electores, a quienes están mirando en este momento, y por qué tendrían que votar por Jorge Nieto y por el Partido del Buen Gobierno. Estimados paisanos de Piura,
y también amigos del Perú. Lo primero que debe hacer una persona que quiere a nuestro país, a mi país, es informarse. Este aparatito nos tiene a la mano, nos da a la mano toda la información y tenemos el mundo aquí, tanto con lo que pasa en el mundo que no hemos hablado, el tema de Medio Oriente, que ya nos está tocando, porque la gasolina y el petróleo está subiendo. Están por la guerra, ¿no? Y bueno, por la guerra. Pero que ya terminó. No, básicamente por la guerra. Entonces, les digo que apuesten por Jorge Nieto, porque tiene las credenciales para gobernar nuestro país. Y les digo que apuesten por mi persona, porque yo no nací ayer en política. Tengo una trayectoria que, si bien es cierto, no ha sido pública, pero que siempre la he cultivado bajo el anonimato, porque era mi estilo. Pero hoy creo que tengo un compromiso con el país para asumir responsabilidades directas a través del Senado. Pero a los jóvenes en especial, si no creen en mi palabra, googleen, infórmense, y esa información que ustedes obtengan en los medios y en el Internet, háganselo llegar a las personas mayores que todavía no acceden al Internet por su generación, por sus costumbres. En este 12 de abril tienen que apostar por un buen gobierno, marcando los 5 soles y escribiendo en el casillero de senadores que corresponde para Piura el número 1 que representa Óscar Hernández. No los voy a defraudar. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar, por tu gentileza que has tenido en recibirnos hoy día en Viernes Santo. Bueno, esto ha sido la entrevista con Óscar Hernández, candidato al Senado con el Partido de Buen Gobierno. Nosotros vamos a continuar y brindando información de calidad para que los electores puedan elegir de la manera más consciente y más segura un voto informado este 12 de abril. Esto ha sido Norte Electoral. Nos vemos hasta una nueva edición. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Oscar. El tema es de que cuando tú me haces